Le quiero pedir por favor a la hermana Elvia, si fuera tan amable, de hacer la oración de inicio. Sí, con mucho gusto. Dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial con todo el amor y la gratitud. Padre Celestial, Dios eterno, Padre amoroso, te damos gracias por la vida, por habernos permitido reencarnar para poder progresar. Ayúdanos a tener esa voluntad grande para cuando sea nuestro regreso, ir con menos peso. Padre, en esta noche en que vamos a tener este estudio, te suplicamos que nos asistan nuestros espíritus protectores para poder comprender y tener la voluntad de practicar lo que aquí aprendemos. Bendice a todo el grupo y a sus hogares. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de nuestro hermano mayor Jesús el Cristo. Así sea. Que así sea. Así sea. Bueno, pues el día de hoy nos toca el capítulo 48. La lectura estará a cargo de Valito y Cristi nos va a apoyar para las diapositivas. Queda usted, Valito, con el espacio. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, querida Eugenita. Gracias, Cristi, por el apoyo. Gracias a todos. Muy buena noche. Vamos a darle continuidad al estudio del libro Te Perdono, Memorias de un Espíritu, que nuestra querida Amalia Domingo Soler nos comparte y bondadosamente nos hace reflexionar y recapacitar. Vamos a dar inicio con el capítulo 48. Después de aquella jornada provechosa, al día siguiente volvía a ver a la infeliz enferma acompañada de María, de la niña tan deseada por aquella mujer. Durante el camino, di instrucciones a María para que usara de la mayor prudencia, pues la verdad es que como no tenía muy buenos recuerdos de su primera protectora, temí que al verla no le guardara el respeto debido, pues la juventud es ingenua y hay ingenuidades que matan. Mas por mucho que le advertí a María, esta, al ver a la pobre mujer que cuidó de su infancia, se estremeció de espanto, se dejó abrazar por aquella que le estrechó contra su corazón con verdadero frenesí, sin corresponder a sus delirantes halagos, por más que yo le decía con voz apenas perceptible: debes querer a esta mujer, olvida el pasado y piensa solo en el presente. La enferma miraba a María sin cansarse de mirarla. ¿Qué pensaba aquella mujer? ¿Quién sabe? Su semblante revelaba diversas emociones: alegría, pena, rabia, despecho, amor, odio, todo a la vez. María comprendió que se cansaba y que sufría con el examen que de su persona hacía la enferma, mirándola y tocándole los hombros, el cuello y la cabeza, que en verdad era hermosísima, coronada de rubios cabellos, naturalmente rizados. Era la cabeza de un ángel. Y como todo tiene su límite, y la paciencia es una de las cosas que dura menos, antes que María hiciera un movimiento brusco, la separé de la enferma, sentándome entre las dos, que a la vez se sentaron por indicación mía, lo que me valió una mirada de María tan dulce, tan significativa, que me conmovió profundamente. Pobre niña, cuánto me dijo con sus ojos. Hablé largamente con la enferma, haciéndole comprender que era imposible que la niña permaneciera a su lado, puesto que las aspiraciones de María eran servir a Dios, convertida en hermana de la caridad. Pues que comience conmigo. ¿Quién más pobre que yo, ni más enferma? ¿Acaso crees tú que tu pobreza y tu dolencia continuarán? Estás en un error. Tu miseria concluyó. ¿Y tu mal? Si tú me ayudas, desaparecerá también
rechazando las malas influencias de los genios invisibles. Pero estoy tan sola y ya no puedo trabajar, que el trabajo acompaña. ¿Quieres estar muy acompañada? Yo te llevaré a una casa refugio y allí pagaré tu manutención. Bueno, lo probaré. Aunque soy pájaro de bosque, no me gustan las jaulas. Conozco que tengo muy mal genio. No te apures por eso. El mal genio se pierde cuando no hay que luchar por la existencia. Así es, que como yo te dejaré lo suficiente para que te cuides y te cuiden, te pondrás buena y entonces harás lo que tú quieras. Mi protección no te faltará ni aquí ni en el refugio. Al despedirnos, María besó en la frente a la enferma y ésta se puso tan emocionada y lloró con tanto desconsuelo que tuve que hablarle nuevamente y hacerle comprender que la misión de María era más grande, que tenía que trabajar para muchos. Al final salimos a la calle y casi todas las mujeres del pueblo nos esperaban para ver a María, que la encontraron hermosísima, y eso que su traje era sencillísimo, sin el menor adorno, que para servir a Dios sobran las galas. Basta con la limpieza en el cuerpo y en el alma. Y María era un espíritu bien preparado para dedicarse a una vida de lucha y de sacrificio. Una viejecita que apenas podía andar me miraba y me seguía diciéndome: venid, mucho por aquí, señora, cuánto bien haréis, sois tan buena. Al oír esto, me avergoncé y le dije: ¿yo buena? Empiezo a hacerlo, aún no lo soy, pero haré cuanto pueda por todos vosotros, porque deseo en realidad ser buena. La anciana se conmovió mucho con mis palabras y me miró con admiración. María, por su parte, también me miraba entusiasmada y me decía: ¡qué buena sois! No me lo digas, hija mía, no. Quiero ser buena, quiero hacer lo que vos hacéis. Quiero difundir el consuelo y la alegría con mis palabras, con mis hechos, con mis sacrificios. Y al decir esto, los ojos de María brillaban extraordinariamente. Bueno, no te apresures, aún eres muy niña. Aprende primero que hoy todo lo ignoras y luego que Dios te inspire. Cuando llegamos a mi morada, mi hermano me esperaba impaciente. ¿Qué diferencia de un tiempo a otro? Antes era un estorbo mi presencia. Después, sin mí, encontraba la casa vacía y eso que había mucha familia y numerosa servidumbre. Le di cuenta de mi excursión y terminé diciendo: ¡ay, hermano mío! ¡Cuántas miserias he visto, físicas y morales! Y me llama muchísimo la atención que en una nación como la nuestra, eminentemente católica, la religión no ampare a tanto desventurado. ¡Qué poco hace la religión! Es que la religión es una, dijo mi hermano, y la práctica es otra. Los religiosos, hermana mía, explotan a los pobres, no los consuelan. Por eso aplaudo que levantes conventos para albergar a mujeres pobres, que se salven de los horrores de la miseria. Ah, hermano mío, levantaremos paredes de cementerios, pero albergues benéficos. No lo lograremos. El pan del encierro es muy amargo. Al salir del horno, lo endurece el régimen y la disciplina. En los conventos no reposan las almas. La desesperación de la inmovilidad es la peor de las desesperaciones. Algunos días después, llegó un mensajero de la corte con un pliego para mí. En el final del escrito: hay muchos obreros sin trabajo y vale más dar trabajo que limosnas. ¡Dios mío! ¡Dios mío!, dije yo. No quisiera levantar paredes, pero no hay otro medio para ahora de dar ocupación a los necesitados. Y
hay tantos brazos en reposo forzado. Avisé al arquitecto y este me trajo los planos del nuevo convento, que me gustaron muchísimo, porque era aquel un hombre de tanto talento que a cada uno le hablaba en su lengua. Y como él comprendía perfectamente mis deseos y mis aspiraciones, trazó el proyecto de un edificio en el cual entraba el aire y el sol por todas partes, con paredes sólidas, pero con grandes ventanales, una iglesia sencillísima y una espaciosísima huerta. Le hice presente mi aprobación y él se marchó muy satisfecho. Llegó otro nuevo mensajero con un pliego de mi ilustre protectora, dándome instrucciones para la gran fiesta religiosa que debía celebrarse en el convento recién construido, al que ella se trasladaría con sus damas y la comunidad por ella elegida, haciéndome especial encargo que tuviera presente que vendrían con ella las primeras dignidades de España y un enviado de su santidad. Me sorprendió su advertencia y pensando, comprendí que me quería imponer silencio, para que no incurriera en la torpeza de escribir algo como lo hice cuando se puso la primera piedra del convento. En verdad, que no necesitaba de tal mandato, porque como yo no escribía más que cuando sentía mucho, y en aquella ocasión no sentía nada, y lo que sentía no podía lanzarlo a los cuatro vientos, pues era una reprobación a tanto Fausto y a tanta grandeza, bien seguros que podían ser todos de mi profundo silencio, pues estaba como atemorizada, y aunque trabajé mucho en la colocación de los muebles y todo se hizo bajo mi dirección, trabajé por obediencia, por deber religioso, nada más. Llegó el día de celebrarse la primera misa en la iglesia del convento, y acompañada de toda mi familia, me dirigí a la nueva casa de oración, escuchando durante el camino frases halagadoras de las mujeres del pueblo que decían al verme pasar: esa mujer será nuestra salvación. Ay, hermano mío, decía yo, no quiero que me adoren, tiemblo cuando me dicen que soy buena. Mi hermano se sonreía satisfecho y gozoso, porque él creía que yo era buena. Acudió la población en masa. Con ser el templo muy anchuroso, resultó pequeño. Para la muchedumbre, el lugar previamente reservado se colocaron las autoridades civiles y eclesiásticas. Entre estas últimas estaba el enviado de su santidad, que era un hombre alto y flaco, con anteojos, ricamente revestido, ostentando todas las insignias de su elevado cargo. Observé que desde su sitial miraba mucho a las mujeres, parecía como si buscara una entre tantas. Habló con un cardenal que estaba a su lado y éste, con mucho disimulo, miró hacia donde yo estaba, que estaba en última fila, medio oculta por amplias colgaduras que adornaban las puertas laterales. Hábiles organistas hicieron prodigios en los dos magníficos órganos que llenaron el templo con sus dulcísimas armonías, y cuando la música decía con su lenguaje: «Gloria a Dios», la fundadora del convento entró en el coro divino, seguida de sus damas y de la comunidad. Su aparatosa y triunfal aparición produjo mala impresión en la muchedumbre. Se oyó un murmullo sordo que ahogó muy a tiempo al sacerdote encargado de hablar en aquel solemnísimo acto, y por cierto, que habló admirablemente. Tuvo frases elocuentísimas para los ricos, para los pobres, para los sanos, para los enfermos, para las religiosas, para los religiosos, para las madres, para los hijos, para los limpios de corazón, para los manchados con la tinta imborrable de la culpa. Parecía que por él hablaba el Espíritu Santo. ¡Qué bien habló! Me enamoré de su elocuentísima palabra, y al dar gracias
a Dios y a los hombres por haberse levantado una casa y un templo para en él adorar al Ser Supremo, dijo así: no quiero terminar sin dirigirme antes a una humilde religiosa, que será, sin duda alguna, honra y gloria de nuestra Iglesia y de la católica España. Y llamándome por mi nombre, me dirigió su primera bendición, bendición que acogió la muchedumbre con pruebas innegables de alegría, porque se escuchó un murmullo que, aunque contenido por la santidad del lugar, era imposible guardar silencio a un pueblo entusiasmado. Todas las miradas se dirigieron a mí, que sentada detrás de mi hermano le decía a este: no te muevas, que no quiero que me vean ni que me miren. Son injustas estas alabanzas. Mucho tardó el pueblo en salir del templo. Esperaban la salida de las autoridades y demás comitivas, pero esperaron en vano, pues todos nos reunimos en un gran salón donde estaba la fundadora con sus damas y las altas dignidades eclesiásticas. El enviado de su santidad felicitó al orador sagrado, diciéndole además que se cuidara de mí, que era el designado para ser mi confesor, que expresionara todos mis trabajos, pues querían que mis obras fueran conocidas. Todos enmudecieron. Mi hermano fue el único que pidió la venia para hablar y dio gracias en mi nombre y en el suyo por la protección que me dispensaban. El enviado de su santidad se dirigió a la fundadora, la felicitó por cuanto había hecho y en nombre del jefe visible de la iglesia le dio su bendición, que la ilustre dama recibió sonriéndose, dando muestras de impaciencia, pues deseaba que se terminara el acto oficial, y ella lo dio por terminado, hablando familiarmente con todos y abrazándome con verdadero delirio, diciéndome: yo he pagado todo esto, pero el alma de la obra sois vos. Me alegró su felicitación, lo confieso. Había trabajado tanto. Mi nuevo confesor, el orador admirable, se acercó a mí diciéndome: hija mía, quieren que yo sea vuestro confesor. Creed que no encauzaré vuestros pasos, seguiré y os admiraré. Yo elogié su discurso y él se conmovió profundamente. Se celebró después, no diré un banquete, pero algo parecido, pues aunque se le dio el modesto calificativo de un refresco, fueron tantos los manjares, dulces y golosinas, vinos y licores, que más parecía aquella lujosísima mesa, celebración de bodas reales, que no una fiesta religiosa. Se habló de todo, hasta de política. Mi hermano se vio precisado y habló también, y aunque era hombre muy pacífico, abogó por la causa del pueblo, y el enviado de su santidad le dijo que se lo llevaría a la corte, para que ante el rey expusiera sus quejas, de lo que yo me alegré mucho contando con ir en su compañía. Nuevamente me habló el enviado de su santidad diciéndome: ¿escribís mucho? Sí, padre. ¿Y lo que escribís está todo en armonía con lo que manda nuestra Santa Madre Iglesia? No, padre, escribo mucho, y lo que no me gusta, lo que no está en armonía con mi razón, lo rompo. Tanto escribo como rompo. Pues hacéis muy mal. Pertenecéis a una orden religiosa y de esta orden, ¿lo entendéis? Es vuestro cuerpo y vuestra alma. De consiguiente no sois dueña de vuestros trabajos, son de la orden. Recordad que os han dado un confesor sabio, ilustradísimo, y con él habéis de consultar todo cuanto sintáis y penséis. Padre, ¿todo lo he de confesar? Todo lo que se refiere a vuestros trabajos literarios y a vuestros planes de fundaciones religiosas. Me dio a besar su mano
y la ilustre fundadora me preguntó que cuándo me instalaría en el nuevo convento. Pertenezco a mi confesor, señora, le dije con melancolía. Ella se sonrió y me abrazó nuevamente. Durante el camino, al regresar a mi casa, le dije a mi hermano: ¿sabes que, aunque el confesor que me han dado es un sabio, me parece muy duro que sea dueño de todos mis pensamientos? Al llegar a mi casa, entró también mi confesor en unión de otros señores, diciéndome con dulzura al despedirse: quiero ser vuestro maestro, para llevaros por el escabroso camino que conduce a la inmortalidad. Cuando me quedé sola, respiré mejor. Qué mal me encontraba yo entre los religiosos, y yo había pedido vivir con ellos. ¿Qué me sucederá?, decía yo. ¿Qué será este confesor? ¿Qué será ese hombre para mí? ¿Motivo de lágrimas o de satisfacción? En fin, lucharemos. Y además, ¿qué soy yo en la religión? Menos que un átomo. Me acosté y no podía dormir. Esto de no ser dueña de mis pensamientos me desesperaba. Al fin me rindió el cansancio. Vi mi cuerpo dormido y me dio lástima de él. Estaba tan decaído. Entonces dije: Dios mío, fuerzas para trabajar y resistir. Y vi el espacio radiante de luz y oí una voz dulcísima que me decía: ¿quieres ser útil y lo serás? Vencerás siempre. Solo un punto encontrarás que no podrás vencer. Solo el trabajo y el tiempo allanarán el terreno que tú, por ahora, no podrás allanar. ¿Y seré libre, Dios mío? Sí, lo serás. Cuando el alma quiere, nadie le quita la libertad, nadie la esclaviza, nadie la aprisiona. No hay tormento, no hay muerte que destruya lo indestructible. Y el alma es una esencia, es una luz que nada ni nadie puede destruir. Así finaliza el capítulo 48, que nos hace recapacitar, pensar de la dulzura por parte de María, de las enseñanzas de nuestra querida Teresa de Ávila, y cómo nosotros podemos aprender de la espontaneidad, en este caso de María, y no se diga quien cuidó de su infancia, y la emoción de poder nosotros servir y sabiendo por qué estamos sirviendo con dedicación y emoción. ¿Algún comentario que alguien desee realizar en esta lectura? Cuando tenemos la oportunidad, como dice acá en el inicio de la lectura, la espontaneidad de María, de transmitir el cariño, el amor, pero también Teresa ha sido una mujer que ha atravesado una serie de acontecimientos y por eso la cuida. Y le indica que a la viejecita que momentáneamente va a estar allí, que no puede estar mucho más tiempo, porque tiene deberes. El deber de caridad, el deber de servir, el deber de dar ese amor, ese cariño entrañable hacia los demás y que las demás personas se emocionan. Y la ternura que manifiesta nuestra hermana al ver la mirada profunda y espontánea de nuestra querida María. Vivi, bienvenida. Buenas noches, pues muchas gracias. Hay un párrafo aquí muy hermoso, ¿verdad? Y que nos recuerda lo que siempre pues Jesús ha querido de nosotros, al igual que Dios y nuestros hermanos espirituales. Cuando dice ella: quiero difundir el consuelo, difundir la alegría con mis palabras, con mis hechos, con mis sacrificios. Y entonces
aquí básicamente nos recuerdan esto, ¿verdad? Que es parte de nuestra vida, es parte de lo que tenemos que pasar y lo que tenemos que vivir, porque en algún momento vamos a ser poseedores de todo esto, del consuelo, de la alegría, ¿verdad? Pero no solo que se quede en palabras, sino también en hechos. O sea, es algo tan supremo, tan hermoso, porque ya viene con nosotros. Solo es cuestión de saber analizar mi vida como la hermana lo está haciendo a través de este libro, ¿verdad? Porque aquí es un análisis de todo lo que ella ha pasado. Por lo tanto, nuestra vida también hay que analizarla todos los días, al momento que nos vamos a dormir, analizar qué hice, qué no hice, a quién miré bien, a quién miré mal, con quién discutí. O sea, todo eso para que entonces yo como persona pues pueda decirme a mí misma qué tanto he hecho y qué tanto me falta. Entonces, difundir el consuelo y la alegría es algo que lo podemos dar todos, porque todos tenemos sentimientos, tenemos emociones, podemos hacerlo, podemos llegar a alegrarle el día a alguien. Hoy iba camino a mi trabajo y delante de mí iba una señora ya de edad, ¿verdad? Muy sencilla ella y entonces yo casi que como iba un poco más ligero que ella, pero yo dije, le voy a dar el paso a ella porque ella iba más adelante que yo, ¿verdad? Pero en eso dije, no, voy a conversar con ella. Y así con alegría le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo no la conocía, ni ella a mí. Y me dice, bien, gracias, ¿y usted? ¿Y para dónde va? En fin, de que la plática se tornó tan bonita que ella me alegró esos momentitos, porque fueron momentitos, y yo se los alegré a ella. Entonces vamos viendo que en esas pequeñas cosas, esas pequeñas palabras tan sencillas, porque fue un saludo rápido, no tardé tal vez unos 10 minutos conversando con ella caminando y yo también, ¿verdad? Y lo que me faltó, porque lo pensé, fue darle un abrazo, ¿verdad? Eso me faltó, porque yo dije, ¿cómo no le di un abrazo, verdad? Entonces estamos viendo que sí venimos con todo ello, venimos preparados, pero la cuestión es que la preparación pues también se va haciendo en el camino, ¿verdad? Porque si en nuestra familia no nos enseñan a dar consuelo, a ser alegres, no nos enseñan ni a saludar, entonces ¿cómo voy a hacer? Entonces yo solita tengo que ir aprendiendo, la vida me va a ir enseñando. Y si yo soy de esas personas que me adapto luego, pues voy a tratar de mejorar y de hacer las cosas lo mejor que se pueda, de acuerdo a las enseñanzas, tal vez no de mi familia, ¿verdad? Porque tal vez no lo he tenido, pero sí de las enseñanzas de otras personas que me han hecho abrirme las puertas. Si yo concedo la alegría, si yo concedo palabras bonitas, si yo concedo una sonrisa, pero quiere mucho, o sea, quiere que uno lo viva, y se dé cuenta qué tan necesario es el hecho de yo sentir todo esto, alegría, para que si yo doy alegría voy a recibir alegría, pero hay veces que no es así, ¿verdad? Entonces también saber de que puedo encontrar receptividad en lo que yo pueda dar y también no, ¿verdad? Por lo que decía aquí también la hermana, deseo en realidad ser buena. Entonces, ¿quién no desea ser bueno? ¿Verdad? ¿Quién no lo desea? Bueno, pues, hay algunas personas que no desean la bondad, no desean el amor en su corazón, no desean la alegría, no desean ni que se les hable. Pues se respeta, ¿verdad? Porque hay un libre albedrío para todo, pero ¿quién de nosotros no desea ser bueno? Somos privilegiados porque estamos en esta senda, estamos en esta doctrina, en este camino,
Por lo tanto, hemos aprendido a través de tal vez muchas caídas, pero nos hemos logrado levantar. Y gracias a estas lecturas, pues nos vienen a ampliar más el panorama de quién deseo ser. Deseo ser en realidad un ser bueno. Deseo ser en realidad un espíritu bien preparado para dedicarse a una vida de lucha y de sacrificio, como ella lo menciona acá. ¿Lo deseo hacer de verdad? ¿O qué estoy esperando para empezar? ¿Verdad? Porque eso también nos tenemos que hacer, por eso digo, un análisis de qué quiero yo hacer. Porque por más que me estén mostrando el camino, si yo no quiero, pues no se va a poder. Porque este es un camino, o sea, estas reuniones son un camino para nosotros ir analizando, ir perfeccionando poco a poco, porque nada es de un solo. Es, como dice acá, por sorbos, ¿verdad? Por sorbos. Pero tengo que empezar. Y entonces, al yo empezar, pues voy a darme cuenta qué es lo que yo necesito. Y si yo lo que necesito es limpiar mi camino, limpiar mi cuerpo y el alma, como lo menciona ella acá, pues lo voy a empezar a hacer, ¿verdad? Con sacrificios, como también lo menciona ella acá, pero tengo que empezar a hacerlo. Entonces, aquí son palabras que vienen a darnos ese aliento, ¿verdad? Esa forma tan bonita de hablarnos, de decirnos a través de la lectura que sí se puede ser en realidad bueno, si yo lo deseo. Si yo no lo deseo, ni porque yo esté todo el día escuchando, haciendo, pero no lo siento, es de más, ¿verdad? Porque Dios sabe también todo lo que yo pienso y todo lo que yo siento, pero Él manda, Él envía, Él dice, y Él me manda a muchas personas para ayudarme, pero soy yo quien no quiere. Entonces, más también nuestro Dios no puede hacer. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir, Valito. Muchísimas gracias por la lectura. Dejo el espacio a otro hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. La verdad que nos hace reflexionar y recapacitar. Considero tal vez que en el ejemplo que nos da, que no se pudo dar el abrazo, pero se dio ese abrazo espiritual, esa emoción, esas palabras que obviamente cuando uno las transmite y la otra parte las percibe, ambas se dieron ese regalo, como ustedes mencionan, y muchas gracias por sus comentarios muy certeros que nos hace recapacitar, y el querer es poder. Dentro de lo que hemos estado platicando, Rosalvita, bienvenida. Hola, querido Valito. Bueno, al iniciar la lectura me parece tan interesante la parte donde ella lleva a María, a esa chica en formación, que ella la salvó de toda la vida que llevaba tan difícil y la llevó a ver a su anterior cuidadora, ¿no? Y la prepara para el encuentro con ella, y lo primero que le invita es a que olvide el pasado y que se coloque simplemente en el presente, o sea, que olvide todo aquel daño que ella le causó, las dificultades con las que ella vivió, todo lo que pasó, que nos lo habló como en los 2 capítulos anteriores, nos hablaba de esa condición, de esa situación de ella, y le dice muy claro: debes querer a esta mujer, ¿sí? Debes querer a esta mujer, y la invita a que perdone y a que ame, ¿sí? Entonces es esa invitación que debe estar constante en nosotros, sobre todo con las personas que nos hacen daño, que eso cuesta demasiado, es bien complejo, eso no es fácil de hacerlo, de olvidar la ofensa y de querer y de luchar por querer a aquel ser que nos ha causado daño, que nos ha causado tristeza. Entonces yo creo que el inicio de este capítulo nos da
una lección tan grande en 2 líneas del primer párrafo, donde ella invita al perdonar, al olvidar la ofensa, a olvidar el pasado, o sea, soltar el pasado, vivir el presente y aprender a amar. Me parece bien interesante esa enseñanza para todos nosotros. Gracias, Balito. Muchas gracias, Rosalvita. El aprender a amar, mencionaba nuestra querida Rosalvita, que es lo que nos indica también el Maestro Jesús de Nazaret. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Y nos estaba indicando nuestra querida Rosalvita con respecto a la viejecilla. Ella misma dice que conoce que tiene mal genio, y le indica a nuestra querida Teresa que la llevará a una casa refugio y que ella pagará su manutención para ayudarla y asistirla. Entonces ella dice: lo probaré aunque soy pájaro de bosque, o sea, soy libre, no me gustan las jaulas. Y entonces también le da a conocer Teresa que respeta su posición, si quiere estar dentro del refugio o fuera del refugio. O sea, nosotros, cuando queremos ayudar, no sometemos a quien le estamos nosotros ofreciendo ese apoyo, esa ayuda, o los estamos condicionando, porque no es cuestión de condicionar, sino que ellos mismos se reconozcan, y bien decían, de el verse a través de lo que mencionaba San Agustín, el conócete a ti mismo, de hacer esa introspección interna, y también lo que mencionaba en su momento el Maestro Jesús de Nazaret: conócete a ti mismo. Y en un momento dado, cuando se da esa situación de ambas, se pone en medio de ambas, Teresa, de la viejecita y de María, y María la ve con tanta ternura, con tanto amor, porque precisamente nosotros, cuando vemos a los niños, a los jóvenes, a los que están en ese proceso de aprendizaje, su espontaneidad, su agradecimiento a través de la mirada es preciosa. Y entonces cuando acá nos comentan que es una niña de cabello rubio, que es bella, y que también nos manifiesta que su traje era sencillo, pero que no necesita Dios las galas, y que nos necesitamos nosotros, que basta con la limpieza del cuerpo y la limpieza en el alma. Eso de verdad que sí nos hace recapacitar bastante, porque podemos incluso, con respeto digo esto, ver casas preciosas, bellísimas, pero cuando uno ingresa a esos hogares se siente vacío, se siente frío, se siente triste. Y en otras ocasiones podemos ir a algunas casas sencillas de Lepa, donde no existe piso, sino que es piso de tierra, y se siente un amor, un regocijo, el salir, saltar por parte de los niños, y van transmitiendo ese esfuerzo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario con respecto a este capítulo 48? Cristi, bienvenida. Sí, gracias, Balito. Bueno, es un capítulo bastante bonito porque nos muestra cómo el trabajo, cómo ese esfuerzo que ella ha venido haciendo le ha permitido pues quitarse esa parte de querer ser pues digamos distinguida, porque ella se va hasta atrás. Ella, al estar ahí atrás, ve que la miran, y ella misma menciona que pues de un momento pues sí siente agradable que la feliciten, pero no le da la importancia ni la trascendencia a eso, porque ella no le gustaban ese tipo de situaciones, ese tipo de eventos donde
donde no hay esa parte del trabajo, del esfuerzo, de la caridad, sino más bien como que la ostentación. Entonces ella pues sabe que tiene que estar ahí, sabe que tiene que cumplir y lo hace, como dice ella, por el compromiso de estar ahí, no porque realmente ella disfrute de ese tipo de eventos. Y muchas veces en la vida nosotros todavía tenemos mucho de orgullo o una pizca tal vez que nos permite sentirnos a gusto y deleitarnos cuando alguien nos elogia, cuando alguien nos distingue, y así como ella en esa pues tranquilidad, humildad recibe el halago y lo deja ahí, pues yo creo que es una buena lección que nos da a nosotros para no sentir más adelante, cuando no nos lo den, sentirnos mal y empezar a aprender de eso, que es parte del trabajo y solo un compromiso, solo una responsabilidad que hoy nos toca cumplir. A mí me llamó mucho la atención en esa parte donde ella dice: Dios mío, fuerzas para trabajar y resistir. Y muchas veces nosotros necesitamos esas fuerzas para trabajar y resistir a aquello que pues de una u otra manera nos jala a querer regresar a ese pasado que nosotros queremos dejar atrás. Entonces necesitamos esa fuerza para resistir también nosotros. Y ella, cuando dice eso, ahí menciona que se abre un espacio radiante de luz y que escucha una voz dulce. Esa voz dulce que le dice: quieres ser útil y lo serás. Entonces, cuando nosotros queremos ser útiles, no basta con querer, lo podemos ser si nosotros tenemos eso en nuestra mente. Y le dicen también: solo el trabajo y el tiempo allanarán el terreno. Entonces no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa las responsabilidades o las cosas que nosotros hagamos por mero compromiso, mera responsabilidad, lo que importa es que estemos trabajando todo el tiempo, que trabajemos para allanar ese terreno que hoy nos toca en esta vida. Lo que podamos hacer en ese terreno es valioso ante los ojos de Dios, y en el caso de ella, pues ella seguía haciendo esa tarea que le tocaba, aunque en ese trayecto de hacer la tarea en ese terreno que a ella le tocaba, tuviera que pasar por esas situaciones que para ella no eran de su agrado, pero que sin embargo eran necesarias para poder continuar con ese trabajo. Y así nosotros en nuestra vida tenemos esa oportunidad de trabajar y dejar al tiempo para poder allanar el terreno que hoy nos toca en esta existencia. Solo eso, Valito. Muchas gracias, Cristi. Muy agradecido porque nos hace reflexionar, Cristi, también con respecto al trabajo que nos indica acá. En algunas ocasiones hemos escuchado también que cuando estamos ocupados y evitamos estar en el ocio, no estamos pensando cosas que nos puedan perjudicar y que podamos perjudicar a otros. Acá nos muestra también que dentro de la parte de querer ser buena, y uno se va dando cuenta, en este caso particular, que no quiere que el ego crezca dentro de su ser, ni el orgullo, ni el quererse como que sobresalir. Entonces acá menciona mucho eso: yo buena empiezo a hacerlo, aún no lo soy. Pero ahí el punto, si nosotros nos ponemos a analizar con respecto a Francisco Cándido Javier, querido y conocido como Chico Javier, en algunos videos que podemos ver por internet, cuando las personas con aquel cariño tan profundo le saludan, le besan la mano, por respeto y cariño al apoyo que ellos reciben. Y si nosotros nos damos cuenta en esos videos, viene Chico y también les besa la mano a ellos. Quien le besó, él le besa. Es decir, de tú a tú somos iguales. Entonces,
nos hace recapacitar en cuanto a la tarea, al querer hacer, y lo hacemos, nos sentimos muy bien porque estamos poniendo en práctica el conocimiento adquirido. Habla con su hermano y le dice: ay, hermano, cuántas miserias he visto físicas y morales. Y me llama muchísimo la atención que en una nación como la nuestra, eminentemente católica, la religión no ampare a tanto desventurado. Qué poco hace la religión. Y entonces aquí nos hace como una alerta. Las religiones y también las instituciones espíritas. Que nosotros no nos dejemos influenciar solo por hablar y hablar, o estar en un podcast, o estar solo frente al público, sino ser partícipes. Y eso lo platicábamos hace muchos años con mi señor padre, porque él nos manifestaba la importancia de tener mucho cuidado del aplauso, para que nosotros no nos dejemos envolver, como mencionaban en su momento, del orgullo, de la vanidad. Claro, sí es importante dentro de la divulgación lo que les manifestaba. No es que esté en contra, de ninguna manera, es excelente. Pero ambas partes, tanto estoy participando, tanto está. Y uno de ellos, podemos nosotros tener un ejemplo clarísimo, como nuestro querido hermano español, que fue Alipio González, que posteriormente se nacionalizó en Venezuela debido a que ahí vivió, y él, conociendo, daba tanto la plática, daba la orientación, la divulgación, y en su momento se le dio la oportunidad de transcribir y traducir el Anuario Espírita. Es decir, hay ese balance, ese cuidado y esa tarea que quería comentar. ¿Alguien más que desea compartir con nosotros? Dice acá, donde ella se siente un poco triste porque: Nubia, bienvenida. Gracias, Valito. Bueno, a mí me llama mucho la atención como ella dice que no le gusta construir conventos, porque la soledad y el régimen de disciplina que hay dentro de estas comunidades religiosas endurecen el alma, y que la inmovilidad las desespera. Entonces ella manifiesta ahí como esa tristeza que se siente estando dentro de esa comunidad religiosa. Pero sin embargo dice que lo que debe continuar, porque llegan esos dos pedidos, uno para que siguiera construyendo nuevos conventos y el otro para que hiciera la fiesta, ¿cierto? Entonces dice ella que claro que hay que seguir trabajando, aunque ella no le guste en esa construcción de los conventos, porque hay muchos necesitados, y entonces con ese objetivo ella lo hace para poder ser útil, y que dice, me parece muy bonita esa frase que dice más o menos: más vale dar trabajo que dar limosna. Entonces ella también hace como ese sacrificio por obediencia, y sacrifica su personalidad para poder ser útil para esas personas necesitadas. Entonces ahí se ve como ella está también trabajándose a sí misma, siendo obediente, sacrificándose para lograr ayudar a ese pueblo que está necesitado. También cuando ya empieza la fiesta y la ceremonia que están haciendo para inaugurar la obra de ese convento, dice que cuando estaban en la parte mejor como de la ceremonia, más culminante, que entra ese enviado, esa señora con sus séquitos, también como todas decían, como ella haciéndose sobresalir para demostrarnos como ante los que estaban ahí, ante el pueblo, pues que ella era la que había contribuido a la construcción de esa obra. Y entonces dice ella que empiezan esos murmullos, y yo me imagino que estando ahí en medio de la misa, pues sí, uno sí, cuando entra eso, uno empieza a ver, y dice, sí, claro, se levanta todo ese murmullo de uno ahí diciendo como
si estamos en una ceremonia religiosa donde se supone que se adora a Dios y ella entra así. Y entonces ella comenta que ese sacerdote, como inspirado por el Espíritu Santo, le habla a todo el mundo, le habla a los religiosos, le habla al pueblo, le habla a los ricos, le habla a los pobres, y entonces se ve esa inspiración y concluye diciendo que esa construcción es para adorar a ese ser supremo, que para eso es que se levantan esos templos y que allí es donde se debe adorar a Dios. Pues sabemos que no solo allí, pero entonces él como que trata de calmar al pueblo y a todos los que vieron eso con esa entrada de la señora que construyó, de la benefactora, con su séquito de damas. Trata de calmarlo así, diciendo que esas construcciones son para adorar a ese ser supremo. Y entonces ahí vemos cómo la religión pues tenía muchos contextos de ser para exaltar a la personalidad, y lo que más me parece a mí es que su hermano ya se contagió de esa forma de ser de ella. Ahí dice ese pedacito que antes no podía soportarla y ahora ya no puede vivir sin ella, y entonces hasta aboga ante ese Señor que envió su santidad para lograr ir ella y él a hablar ante la santidad por ese pueblo, por las necesidades. Pero me parece como tan triste cuando el padre le pregunta a ella, bueno, el que venía de la autoridad, que venía en representación del Papa, digámoslo así, de su santidad, como lo llaman en la Iglesia Católica. Él venía en esa representación, ¿cierto? Y le pregunta a ella que si ella sigue haciendo escritos, y ella le dice, pero que si hace escritos que pertenezcan a la religión católica, y ella le dice que ella solo hace escritos que lleguen a su razón, y que lo que no le llega a la razón ella lo rompe. Y entonces él le dice que por ella ser religiosa, ella pertenece a la Iglesia Católica, y su cuerpo y sus pensamientos y todo pertenece a la Iglesia Católica. Pero también entonces ella se siente triste, pero me parece también tan bonito cuando dice que el espíritu es libre y que nosotros tenemos esa libertad de pensar, tenemos esa libertad de actuar, de hacer, a pesar de que ella está como encarcelada en la religión católica. Ella no va a perder su libertad de pensar, de escribir y de hacer. Ella lo dice ahí, que el espíritu es libre, que es esa parte inmortal, que es esa esencia, que esa luz que nadie puede destruir. Entonces me parece tan bonito porque siento que ella nos dice que en medio de las circunstancias que estemos y de lo que estemos viviendo, el trabajo es indispensable, pero que también esa iluminación que nosotros tenemos y ese cambio de mentalidad, de aunque estemos en situaciones tristes o en situaciones que nos incomoden, nuestros pensamientos siempre deben ser idealizados al servicio, al bien, al estar mejor, al no dejarnos de caer, sino siempre al servicio y a la ayuda del prójimo. Entonces me parece muy bonito como ella hace y dice que aunque estemos presos, la libertad de pensar y de actuar siempre será por nuestra voluntad y nuestro libre albedrío, y que eso nadie nos lo va a quitar. Eso me parece súper bonito. Muchas gracias. Gracias, querida Nubia. Ese punto, agradecidos de verdad en cuanto a lo que se manifestaba en el estrato en donde nosotros nos encontramos, hacer la obra y ser partícipes, y la última parte que manifiestas, en donde tenemos esa libertad de pensar, de actuar, de sentir, y que ella en determinado momento decía, porque yo estoy con ellos, porque yo quería estar con ellos, pero poco a poco, como bien menciona Nubia, la van calmando y le van dando la instrucción y orientación necesaria. Agradecidos a todos por su participación, querida Johanita. Muchísimas gracias, Valito. Muchísimas gracias a todos por los comentarios, en realidad muy oportunos. Un capítulo muy especial, muy lindo. La verdad es que muy agradecida. Quiero pedirle por favor a Isaura, si fuera tan amable, en hacer la oración de cierre.
cómo no. Hoy sí ya le hallé el botón del volumen. Gracias. Gracias, Maribel. Gracias a todos, hermanos, por esta lectura. Pues para agradecer al Padre, cerremos nuestros ojos y tratemos de hacer esa sintonía con la espiritualidad superior para que a través de ellos podamos agradecer a nuestro Padre Celestial por este momento en que nos ha permitido comunicarnos con Él a través de este estudio, a través de esta lectura. Te agradecemos, Padre amado, por todo lo que nos permites vivir, por esta nueva encarnación, por conocer esta bella doctrina, por nuestros guías espirituales y ángeles de la guardia que siempre nos inspiran a que debemos trabajar para ser mejores para nuestro adelanto. Gracias por esa espiritualidad que siempre, Señor, está pendiente de todos nosotros, que nos instruye, nos guía, nos anima a seguir adelante aunque tengamos dificultades en este caminar. Pero te agradecemos, Padre amado, por tu amor siempre y por tu misericordia, porque no abandonas a ninguno de tus hijos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por esta hermandad espírita, porque nos permites también, Señor, a través de la virtualidad poder conectarnos y estar en fraternidad, dirigiéndonos a ti con todo respeto. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia y por todas las oportunidades que cada día nos das para mejorar. Permítenos, Señor, seguir trabajando para nuestro progreso y bendice nuestros hogares, Señor. Bendice nuestros corazones con la paz de nuestro Señor Jesús. Padre, todo esto te lo hemos pedido y agradecido en nombre de nuestro hermano mayor Jesús el Cristo y de nuestra Madre Santísima María de Nazaret. Que así sea. Que así